En el día de ayer el país se expresó en las urnas y eligió como nuevo presidente de los argentinos, que entrará en ejercicio el próximo 10 de diciembre, a Mauricio Macri del Frente Cambiemos. Y el día después siempre deja muchísimo para analizar, para hablar, para empezar a delinear lo que va a ser ese traspaso de poder por parte de Cristina Fernández de Kirchner, luego de 12 años de kirchnerismo, del peronismo también al mando de nuestro país, y todo lo que tiene que ver justamente con las políticas, aplicables o no por parte de Mauricio Macri, y aquello que plantea como su ejercicio de gobierno. Y para hablar de esto estamos con un amigo de la casa, ya politólogo, Luciano Espinosa. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, saludar nuevamente a tu audiencia, que bueno, tanta paciencia me ha tenido este último tiempo. Por favor. Bueno, recién hablamos antes de arrancar que estaría bueno hacer un análisis temporal, ¿no? En línea de tiempo, en cuanto al pasado, el presente y el futuro. Pasado refiriéndonos al gobierno de Cristina, a los aciertos y desaciertos. ¿Qué deja hoy en día este gobierno? Al presente refiriéndonos a lo que va a ser este periodo de transición que es, me parece fundamental, que va desde hoy hasta el 10 de diciembre. Y finalmente, el futuro, ¿qué le augura a Mauricio Macri? La aplicabilidad de sus propuestas, la gobernabilidad y demás. Bueno, es una pregunta realmente que como argentino y como sociedad nos las tenemos que dar. Hay un principio casi general dentro de la filosofía política que se dice que Minerva sube su vuelo al anochecer. O sea, cuando está más bien aplacados los procesos políticos, luego de un tiempo, se empieza a hacer análisis al menos desapasionados, que es un poco lo que necesitan los niveles científicos mínimos. Claro. Sin duda, el periodo kirchnerista puede llevar una connotación negativa o positiva, pero sin duda va a estar cargado de sentido. Ha dejado definiciones de este gobierno que quizá hacía muchas decenas de años que no teníamos, ha tenido mojones que hoy son parte de todos nosotros. Me refiero a la asignación universal por hijo, me refiero a su política de derechos humanos, su política exterior, la participación sobre Malvinas. Pienso un poco en desnudar la cuestión, que esto es inédito incluso a nivel mundial, de la problemática de los medios de comunicación. Ha sido uno de los gobiernos que cargó contra el grupo más concentrado que hay en la Argentina y en la región, me refiero al grupo Clarín Nación. Y bueno, y además los otros episodios que hacen a su estilo de gobierno, un poco a esta suerte de negación que termina con los derechos humanos, postulando a Milani en defensa. Y bueno, va a ser sin duda un proceso que va a tener claros oscuros, va a ser un proceso muy representativo de la sociedad argentina, al menos en estos binomios que sabemos construir sobre todos los procesos, este blanco y negro. Sin duda que va a haber muchas cosas buenas y va a haber muchas cosas malas, va a haber muchas cosas para pensar, pero en materia política nos ha dejado sendas definiciones. A lo que refiere a la hora, a este proceso de traspaso de poder, yo imagino en lo personal, quizás estoy pecando optimista, una transferencia más bien ordenada, consensuada. No creo que específicamente en las dos administraciones más importantes, que es provincia, en la cual Scioli va a hacer una sesión de mando a Vidal, y en Nación, en la cual Cristina hará lo propio con Macri. Me imagino, como están haciendo ya en provincia, los cuerpos más que todos técnicos, reuniones, puntos de encuentro para poder allanar el camino a un traspaso de mandato. A ver, esto no fue por azar. Macri llega al poder, le duele a quien le duele, le cuesta a quien le cueste, por el voto popular. Sacó casi 16 millones de votos en este balotaje. Por ende, el que vota a Macri es el pueblo. Es una muestra exacta de los argentinos. Lo votó el profesor universitario, el obrero, el pobre, el rico, el periodista, el mediático. Lo votamos todos como sociedad. En este sentido, esto debe quedar claro. Gana con el voto popular. Y por otro lado es el futuro. Hoy a la mañana hizo su primera conferencia de prensa. Son quizá los primeros atismos de un gobierno que se abre. Yo creo que va a ser central mañana escuchar su gabinete, específicamente lo que hace a economía. Recordemos que ya no va a haber un ministro de economía, sino va a ser un gabinete constituido por 6 personas con varios sectores. Los nombres ahí van a ser centrales. Lo que ha sonado de esta parte han sido más bien tendencias liberales, personas relacionadas a Melconian, Sturzenegger, Pratgay, que bueno, sin duda Rogelio Frigerio, que se lo metía en una pata más de desarrollo social económico. Va a ser sin duda, es el momento donde se van a dejar ver los primeros puntos para construir una referencia, al menos lo más fidedigna posible, del periodo que viene. Perfecto. ¿Cómo ha cambiado, digo, la política argentina con el triunfo de Macri? O si o es va que a cambiar. O cómo va a cambiar, digo, porque justamente él procuraba el cambio, Cambiemos era el nombre de su propuesta, de esta alianza que había con otros partidos, y ahora va a haber un cambio prácticamente, va a cambiar el poder, y va a cambiar también en el caso de ganar Scioli. Exactamente.
Acá habría, sí, el spot fue Cambiemos y quizás se ha impregnado mucho en la sociedad. Había que ver qué va a cambiar, hasta qué punto y en dónde. Sí creo que va a haber cambios muy importantes. La primera definición que me parece central es en materia exterior. Lo que se habló hoy a la mañana sobre Venezuela, se va a pedir que el Mercosur revea la cláusula de paradigma democrático en el país del norte de Sudamérica. Creo que va a centrarse realmente en esa política. Y hay otro dato que no es menor. El Mercosur está atravesando un momento de cambio en la medida que Brasil y Uruguay específicamente están pensando en realizar una serie de acuerdos de libre comercio con Europa. Cristina, esto fue realmente totalmente vedada esta posibilidad en el gobierno de Cristina. Macri hoy auguró que estaba realmente pensando en ese sentido. Acá tenemos el primer cambio de política que va a ser fundamental e incluso creo inmediato. Recordemos que el primer mandatario que va a visitar Macri va a ser Dilma Rousseff, no es casualidad. Por otro lado, va a haber cambios y no cambios. Se comprometió en mantener algunos de los mojones, incluso de mejorarlos, del kirchnerismo. Esto se va a ver, hubo mucha malinformación, desinformación, incluso voces que realmente trataron de embarrar la cancha. Pienso en la asignación universal por hijo, pienso en las becas incentivo a la producción científica, etc. Sí. ¿Qué va a pasar ahora con el peronismo? El peronismo como tal, lo hablamos un poco anoche, es un partido que en Argentina tiene el mérito inédito, creo en la región, de convocarse en una opción de poder a niveles únicos. No lo digo en el sentido peyorativo, hablo como construcción creativa, pero sin duda que tiene una vocación de poder. Sí. ¿Qué le pasa al comandante del peronismo que lleva a esta senda derrota? Digámoslo desangeladamente, esto fue una derrota. Ayer hubo un derrotado, hubo un ganador. ¿Quién va a pagar los precios? ¿Quién quedó como derrotado? ¿Qué va a pasar como el bloque de consenso que había generado el Frente para la Victoria? ¿Seguirá en columne? ¿Se verán fisuras? ¿Se verán nuevos liderazgos? Yo creo que primero hay una semana de negociación y recién para la semana que viene estaremos en posición de ver las primeras tendencias. Creo que va a haber una polarización de candidatos con presencia territorial. Pienso, por ejemplo, en Espinosa y pienso, por ejemplo, en otros candidatos con Urbano, de la Sota, en la provincia de Córdoba, que tiene, si bien no tiene formalmente, pero tiene el aparato, creo que van a ser uno de los elementos más polarizantes. ¿Qué rol va a cumplir, o jugar, mejor dicho, Sergio Massa en todo esto? Sergio Massa es otro de los candidatos del peronismo que va a sonar fuerte. Recordemos que sí tiene presencia territorial. Él además viene a hacer una elección muy buena en algunos distritos importantes, pienso en el norte de Mendoza, en el sur de Entre Ríos. Creo que Sergio Massa se está perfilando como el nuevo conductor del peronismo, eso es lo que quiere, pero como le digo, el peronismo tiene tendencias. El peronismo disgregado no va a ser una fuerza, recordemos que en política al menos un conjunto de minorías no hacen una fortaleza, necesariamente va a salir un conductor. Creo que a nivel mediático, por salir tercero, por hacerse con el 21% de los votos del 25 de octubre, Massa va a tener más que un trampolín muy interesante para saltar a este ruedo. Bien. Ayer mirando los resultados e incluso viendo ya hoy los resultados definitivos, Córdoba fue, o al menos se la señala y mirando los números fríos, determinante en la elección de Macri. 70-30, bueno, surgieron un montón de cuestiones después habladas en las redes sociales y demás, donde creo que también se centró mucho estas elecciones o este balotaje también. ¿Cómo analizás vos, Luciano, lo sucedido en Córdoba, con estos porcentajes, con esta amplia ventaja a favor de Macri? Bueno, realmente hay muchos elementos que hacen a la cuestión. Yo creo, primero, centralmente, el esfuerzo del radicalismo en cuanto a prestarle estructura para hacer pie en la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba tiene un comité radical hasta en las comunas más pequeñas que se pueden encontrar abnegadas en el norte de la provincia. Esto no es algo casual. Sin duda, acá la porción radical tuvo que ver, pero por otro lado, además, que no hay un gobierno provincial alineado directamente con el kirchnerismo. Sí es cierto que Schiaretti es peronista, de las otras son peronistas, pero están en una vereda más no reconocidas con el kirchnerismo. Claro. Esto también fue fundamental. Acá la polarización se hizo entre una en las elecciones del 25 de octubre y el PRO. O sea, tuvo muy poca incidencia ya desde el 25 de octubre. Los candidatos del Frente para la Victoria. Esto es central para abordar qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó finalmente. Y el hecho de que Mauricio Macri no se identifique a sí mismo con ninguno de los dos partidos más populares de lo que es la República Argentina, que son el peronismo y el radicalismo. ¿Qué pasa con eso? Esto es algo inédito. Yo recuerdo, si bien soy joven aún, pero lo que fue en 2001, la crisis de partidos, se habló del fin de los partidos, como los conocemos nosotros, el fin de los partidos orgánicos. Doy un ejemplo muy sucinto.
hoy un pacto de Olivos en la cual, en ese momento Alfonsín y Menem, hubieran dado las directrices incluso antipartidarias y fueran aceptadas con tanta organicidad, hoy sería imposible. Hoy los partidos tienen una estructura más laxa, quizás se asemejan en parte a algunos estados del sur de Brasil, pero no a los estados orgánicos que imaginábamos nosotros en Argentina. Claro. Esto por un lado. En el emergente de 2001 fue justamente Propuesta Ciudadana, fue el PRO. Mauricio Macri, el partido de Mauricio Macri, se funda de nuevo y desde el descrimiento de estos partidos tradicionales. Se presentaron a sí mismos como los técnicos de la política y de la economía. Se enfocaron mucho en lo que se conoce como el saber hacer. Esta política de sabemos lo que necesitamos, esto no se trata de ideología, fue una de las frases que creo que va a imprimir a fuego, al menos en mi imaginario, de Melconian en una reunión que tuvo alrededor de marzo, en principio de este año, cual se refería que acá no hay ideologías, hay capitalismo. Ellos se sienten sin tensiones con el capitalismo, se sienten parte de un proceso en el cual más bien pueden manejar ciertas deficiencias de la estructura política económica argentina, pero no así como grandes críticos. Creo que salen a la cancha tratando de transformar lo que existe, pero para mejorarlo, no llegando hasta las filas más íntimas del proceso político fundamental. Y el tema de la profesión, digo, tiene que ver porque si uno observa mirando hacia atrás en el tiempo, nos encontramos con presidentes abogados. Claro, desde la vuelta de la democracia, claro. Mauricio Macri es el primer presidente que no es abogado. Claro, es ingeniero civil justamente. Exactamente. ¿Tiene que ver algo la profesión? ¿Hace un poco también? ¿Refuerza ese concepto que decías de hacer? Yo creo que sí, la campaña se construyó desde ese lado. Creo que la campaña se construyó desde ese lado. Además, no solamente se vio el ingeniero, sino el ingeniero desestructurado. No es casual que en el debate se lo presentara él mismo sin corbata. Claro, lo charlábamos. Lo charlábamos, me parece un poco, en detrimento de Scioli, que sí, finalmente vino con todo el atuendo del político. Pero hay otro dato que no es menor. Por primera vez en Argentina va a presidir nuestros destinos el egresado de una universidad privada. Esto es realmente inédito. Quizá hoy lo tomamos naturalmente, pero yo hablo con personas con las cuales mantengo una brecha generacional muy grande y lo ven como algo inédito. Realmente va a ser parte de un cambio. En este sentido me quiero quedar con la palabra porque van a ser varios cambios y este es uno. Incluso presentarse a sí mismo desestructurado, con nuevos bríos, con una misión distinta. Creo que va a ser un gobierno en el cual así mismo va a buscar introducir el siglo XXI en la política argentina. Bien. A nuestro próximo presidente le espera un Congreso bastante dividido, llegando al punto tal que no cumple el quórum propio. ¿Qué pasa con esto, Luciano? Va a ser el principal debate. Esto, los analistas políticos, sin duda, han estado este tiempo con lápiz y papel para no perderse realmente nada. Se espera una construcción de poder. Recordemos que la representación del PRO solamente, no del Frente Cambiemos, del PRO en las cámaras es muy bajo. En diputados conservan 43 legisladores, en el Senado mucho menos. Esto realmente va a ser muy difícil. Necesita, sin duda, de consensos. Acá tenemos dos caminos, o sea, nadie hace futurología, pero el primero es, vas a ver construir estos consensos, como dijo, con diálogo, con acuerdos, como hacen las democracias más modernas, las democracias anglosajonas, las democracias nórdicas. Va a lograr esto, va a llevar acuerdos, va a plasmar acuerdos a través de compromisos y sesiones, o va a seguir con un presidencialismo exacerbado de imposición vertical. Es el primer debate. Claro. Si logra realmente cambiar el patrón de política de ejercicio del poder en Argentina, va a ser un logro, creo que además de positivo, trascendental. Sí creo que en ese sentido de lograrse, de consolidarse ese sistema, va a ser una revolución política que necesitamos hace más de muchísimos años. Bien. Luciano, como siempre es un placer. Queremos agradecerte tu tiempo por estar aquí. Bueno, has estado vinculado junto a nosotros en estos días, charlando con los distintos programas de nuestra sintonía. Y bueno, agradecerte por el análisis posterior a estas elecciones. Es importante siempre la palabra de los especialistas y bueno, en este caso tú. No, por favor, un opinólogo más, al igual que todos nosotros. Y bueno, agradecerles por el tiempo, realmente por la buena predisposición que muestran siempre. Muchas gracias por venir. ¿Nos vemos la próxima? Nos vemos la próxima, unos días. Nosotros, Luli, vamos a continuar. Queda mucho más también para seguir analizando de este balotaje 2015 y de este resultado de las elecciones. Vamos a la pausa y ya regresamos.